Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, vamos a dejar la economía del Perú, la economía local de momento, y vamos a hablar de los mercados globales. En concreto, vamos a hablar del dólar y cuál va a ser la trayectoria de la divisa estadounidense para los próximos 7 meses, sobre todo de cara al cierre de marzo del 2022. Va a subir, va a bajar, se va a mantener estable. A ver, de momento un contexto previo para responder esta pregunta. Estados Unidos, la economía más grande del planeta, mantiene una presión en función a su formación de precios que se lee desde la inflación. Hay presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos, como no. Por otro lado, se espera que el sistema de la Reserva Federal, que agrupa 12 bancos centrales a lo largo de los Estados Unidos, de alguna manera no aplique una política monetaria restrictiva que evidentemente empujaría al alza al tipo de cambio. Y más bien, su política monetaria, si bien es cierto, se espera que no sea flexible, por lo menos que no se endurezca, y no solamente por el lado de la tasa de referencia de corto plazo, que es este mecanismo que mantiene un equilibrio en el mercado de dinero, sino también se espera que la Reserva Federal, por ejemplo, no compre activos de la banca y con eso no inunde el mercado de dinero o el mercado o la oferta monetaria. Entonces esperaría en todo caso que la Reserva Federal tenga cierta moderación. Y hablando de moderación, si tenemos en cuenta estas dos variables, lo más probable es que de aquí a 7 meses el tipo de cambio efectivamente también se modere. Digamos, estas señales con bamboleos, con oscilaciones, con volatilidades que se dan en los mercados internacionales a propósito del tipo de cambio, dólar estadounidense versus divisas o una canasta de divisas o monedas duras extranjeras se modere, se estabilice ya para el cierre del primer trimestre del próximo año. Es decir, el tipo de cambio tiene en estos momentos posibilidades de converger hacia la normalización de sus precios siempre y cuando, decimos, la Reserva Federal, ¿no?, modere o por lo menos mantenga la política monetaria actual. Esto es un riesgo, evidentemente, porque los Estados Unidos están pasando o atravesando por un momento donde hay o existen presiones inflacionarias en la economía. Pero ¿qué ocurre con los estrategas monetarios de la Reserva Federal y con los estrategas fiscales de la Casa Blanca, de Washington, encarnados en Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y Joseph Joe Biden, mi pata, ¿no?, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos respectivamente? Bueno, ellos están asumiendo una apuesta muy, muy osada, por no decir riesgosa, y están, lo dicho, porfiando en que el público, las familias, los bancos, las empresas, les digan a ellos, ok, vamos a tolerar 1 o 2 puntos de inflación fuera del rango meta que tienen ustedes como Reserva Federal, con tal de tener pues para los próximos 10 años una mejor horquilla sanitaria, mejor infraestructura educativa, mejor oferta en salud pública. Ok, vamos a aguantar esa inflación. ¿Cuál es este peligro? Además, el peligro está en que la nueva variante Delta, a propósito de la COVID-19, pues ataque también a la economía e impida que la reinserción económica sea más holgada. Se espera también por parte de los estrategas, ¿no?, Reserva Federal, Casa Blanca, ¿no?, Jerome Powell, Biden respectivamente, que el proceso de vacunación pueda equilibrar este ataque de la variante Delta y continuar o perpetuando o extendiendo la reactivación económica. Es decir, es un juego, ¿no es cierto? Es un juego, recordemos que la economía no solamente son expectativas, sino es la ciencia de las elecciones, de la toma de decisiones, pero es inevitablemente un juego que puede decantar peligroso, sobre todo porque coloca a nosotros, a las economías emergentes, expectantes, dependientes de lo que haga o no haga, por ejemplo, la Reserva Federal, la Fed, o lo que haga o no haga la Casa Blanca en materia de política fiscal, o incluso lo que pueda o no hacer, ya yéndonos más allá de los Estados Unidos,
de lo que puede hacer China, ¿no es cierto?, con la aceleración o desaceleración de su economía. Entonces vamos a estar pendientes de eso. Inevitablemente, desgraciadamente, somos economías emergentes y la gran conclusión es que efectivamente el dólar para los próximos meses puede converger hacia una normalización de precios siempre y cuando la Reserva Federal extienda esta suerte de política monetaria, por lo menos temporalmente, casi flexible, donde ellos puedan soportar una inflación que se les escapa más o menos 1% de su rango meta. También va a depender de que China, lo acabo de decir, no se enfríe, de que la Unión Europea no se enfríe, de que la variante Delta ceda espacio ante los programas de vacunas globales, ¿verdad? Y es que si se endurece la Reserva Federal, como un paréntesis, el dólar probablemente continuará con su proceso de volatilidad, ¿no? Cierro paréntesis. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de la abuelita? Como siempre, mantener una cartera 50-50% soles y dólares, ¿verdad? Y si ustedes observan que hay ajustes pequeñitos en los rangos, por ejemplo, en el tipo de cambio sol versus dólar, ya para hablar en términos locales, ¿no?, de Estados Unidos, China, nos hemos venido al Perú, bueno, compren pequeños lotes, no gasten toda su batería en comprar toda su posición en dólares, ¿no? Lo del dólar, recuerden, entonces es sistémico, efectivamente, es global, efectivamente, pero lo más probable es que sea temporal, provisional y perecedero. Y ustedes me dirán, Eduardo, ¿y qué hacemos con el ruido político que hay localmente? Bueno, primero, no lean prensa o su prensa económica. Esa es mi gran recomendación. Segundo, no lean y no le hagan caso a economistas gestores que lanzan un número duro alrededor del tipo de cambio, porque eso es muy poco profesional. Tercero, no le den tribuna pues a palomillas que quieren colgarse al gobierno, ¿verdad? Y que tuitean como si tuvieran 10 años. Y cuarto, no le den la espalda al Perú. Muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachay.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachay.lat, tu tienda online hoy.